Hace 6 días Miguel Ricard confesó que hubo 7 personas involucradas en el crimen de Alcácer. 7, no 2, como siempre dijeron. Esto es lo que los medios no te están contando. Desde 1993 había 5 pruebas forenses que apuntaban exactamente a eso, pruebas que la policía decidió ignorar. Y ahora, 33 años después, Ricard confirma lo que esas pruebas siempre dijeron. En los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré se hallaron fibras textiles que no coincidían con nada conocido, ni con la ropa que llevaban aquella noche, ni con las prendas de Miguel Ricard o Antonio Anglés, ni siquiera con las mantas o lonas en las que fueron encontradas envueltas. El hallazgo se registró en los informes forenses originales de 1993 y los expertos lo describieron como material textil de origen indeterminado, de color azul oscuro, verde oliva y beige. Eran fibras finas, de poliéster y algodón mezclado, típicas de tejidos industriales o uniformes, pero no de ropa de calle. El análisis microscópico del laboratorio de Valencia determinó que esas fibras provenían, como mínimo, de 3 prendas diferentes, 3 tejidos que no pertenecían a ninguna de las víctimas ni a los principales sospechosos. Y lo más importante, esas fibras se hallaron adheridas a la piel y al cabello de las 3 niñas, lo que indica contacto directo y prolongado. No podían ser contaminación ambiental, no podían ser restos del terreno. Alguien, o varias personas, estuvieron en contacto físico con ellas usando ropa que nunca se identificó. ¿Y qué hizo la policía con esa información? Nada. El informe fue archivado con una simple nota: posible contaminación del escenario. Ni un intento de rastrear el origen textil, ni una búsqueda en fábricas, talleres o registros de uniformes, ni una comparación con prendas incautadas, nada. Para entender lo grave que es esto, hay que saber algo. En la investigación criminal moderna, las fibras textiles son una de las evidencias más potentes para vincular víctima y agresor. En el caso del asesino serial de Atlanta, Wayne Williams, fue precisamente una fibra verde de una alfombra industrial la que conectó a la víctima con el asesino. Un solo hilo resolvió 29 asesinatos. En el caso Alcácer, en cambio, 3 fibras diferentes fueron ignoradas por completo. Y aquí viene lo más inquietante. En su declaración más reciente, en 2025, Miguel Ricard, el único condenado vivo del caso, afirmó que no fueron 2 los responsables, sino 7 personas las que participaron en los hechos. 7 hombres, 7 conjuntos de ropa diferentes, 7 huellas invisibles. ¿Casualidad que se encontraran fibras sin identificar en 3 colores distintos? ¿Casualidad que esas fibras no coincidieran con nadie conocido? Esas fibras eran la huella silenciosa de que había más gente en ese lugar. Ahora piénsalo. Si realmente hubo 7 implicados y 3 tipos de fibras sin origen conocido, ¿qué pasaría si alguien hubiera seguido esa pista? ¿Podría haberse descubierto el rastro de uniformes específicos como los de seguridad privada, fuerzas armadas o personal técnico que en 1992 usaban tejidos idénticos a los descritos? Pero esa línea nunca se exploró, ni siquiera se intentó cotejar con catálogos de textiles industriales de la época, algo que cualquier laboratorio forense actual habría hecho. Hoy, una simple comparación de microscopía electrónica o un análisis de espectros infrarrojos podría identificar la marca, el año y el fabricante exacto del tejido. Con esa información, incluso se podría rastrear qué tipo de prenda era: un pantalón de trabajo, una chaqueta militar o una tapicería de vehículo. Sin embargo, nada de eso se hizo. Los expedientes duermen archivados, las fibras se perdieron o se destruyeron, y con ellas probablemente una de las pocas pruebas materiales que apuntaban a la presencia de más agresores. Así que, cuando en 2025 Ricard dice que hubo 7 personas, que al menos 3 de ellas nunca fueron identificadas y que no todos vestían igual, esas 3 fibras sin dueño encajan como las piezas perdidas de un puzzle que lleva 3 décadas incompleto. Las cuerdas usadas para atar a Miriam, Toñi y Desiré guardaban un secreto que tardó años en salir a la luz. A simple vista eran simples cuerdas de nylon, algo sucias, endurecidas por la humedad y el paso del tiempo. Pero bajo el microscopio, aquellas fibras contenían algo mucho más revelador: rastros biológicos humanos, restos de sudor, piel, células epiteliales adheridas a la superficie de las cuerdas, pequeñas partículas invisibles que cuentan sin palabras quién estuvo allí, quién tocó, quién ató. Cuando se analizaron por primera vez en 1993, el resultado fue desconcertante.
Los laboratorios identificaron los perfiles genéticos de las 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiree, pero también 2 perfiles masculinos distintos que no coincidían con ninguno de los sospechosos conocidos. 2 ADN masculinos sin identidad. Y aquí aparece un dato fundamental. En 1993, la tecnología del ADN en España era todavía incipiente. El análisis genético forense acababa de implantarse en algunos laboratorios, y los procesos eran lentos, caros y propensos a error. De hecho, los primeros bancos de datos genéticos criminales no se establecieron en España hasta 2007, más de 14 años después del caso Alcácer. Es decir, en aquel momento no había dónde comparar esos perfiles, pero lo más grave no fue la limitación técnica, lo más grave fue lo que se hizo después. En lugar de preservar las muestras para un análisis futuro, la policía atribuyó automáticamente los perfiles desconocidos a Anglès y Ricard, sin ninguna prueba que lo confirmara. No hubo cotejo, ni contraste, ni verificación posterior. Era una simple suposición, que se convirtió en parte del relato oficial. Cuando la ciencia avanzó en los años 2000 y las pruebas de ADN se volvieron mucho más precisas, jamás se reanalizaron las cuerdas. Nunca se compararon con las bases de datos criminales nacionales, que ya incluían miles de perfiles de delincuentes, presos y sospechosos de delitos graves, y nunca se pidió una revisión independiente de los restos conservados. El expediente quedó cerrado, el caso aparentemente resuelto. Y ahora, en 2025, Miguel Ricard dice algo que, de pronto, da sentido a todo. En su nueva declaración, afirma que 3 hombres mayores participaron en el crimen. No eran delincuentes jóvenes de barrio, sino hombres adultos, algunos con antecedentes y conexiones. Y aquí viene la clave. Si esos hombres existieron realmente, sus ADN deberían figurar en los registros policiales o penitenciarios. Su rastro genético tendría que estar ahí, esperando ser comparado. Pero eso nunca se hizo, porque buscar significaba abrir de nuevo el caso, y abrir el caso significaba reconocer que la investigación original fue incompleta, o peor aún, manipulada. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Los informes de laboratorio mencionan que las cuerdas tenían múltiples puntos de anudado, con diferentes grados de presión y torsión. Esto sugiere que fueron manipuladas por varias personas, no por una sola. Cada forma de anudar es casi como una firma personal. En criminología se llama patrón de amarre y puede identificar a un individuo tanto como su huella digital. En este caso, los nudos no eran iguales. Algunos estaban hechos con fuerza, otros con técnica, otros con torpeza. Eso no se corresponde con el trabajo de un solo agresor, ni siquiera de 2. Había más manos en esas cuerdas. En otras palabras, la propia escena hablaba, pero nadie quiso escucharla. Si el ADN se hubiera cotejado en los 2000, quizá hoy sabríamos quiénes eran esos perfiles masculinos. Quizá hubieran coincidido con individuos relacionados con redes criminales activas en Valencia en esa época, o con miembros de cuerpos de seguridad o de vigilancia privada, como algunos investigadores independientes han sugerido. Pero el silencio oficial lo cubrió todo, y el silencio, en este caso, pesaba más que la verdad. Así que cuando Ricard dice ahora, había 3 hombres mayores, ellos mandaban, nosotros obedecíamos. De repente, las piezas encajan, los perfiles de ADN desconocidos, los patrones de nudos distintos, el silencio forense, la falta de reanálisis. Todo apunta a que hubo más personas, y no solo más, sino más poderosas, con la influencia suficiente como para hacer que las pruebas desaparecieran en la sombra. El paraje de La Romana, en Tous, es hoy un lugar silencioso. Una ladera cubierta de pinos, tierra seca y un barranco que se traga el eco de cada paso. Pero en 1993, esa tierra habló, y lo que dijo fue ignorado. Durante la inspección ocular del escenario donde se hallaron los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree, los investigadores forenses detectaron huellas de neumáticos claramente marcadas en el terreno. La tierra arcillosa había conservado con detalle los patrones de rodadura, como si el propio suelo hubiese querido guardar una prueba. Al analizarlas, se descubrió que no pertenecían a un solo vehículo. Había al menos 3 tipos diferentes de neumáticos. Vehículo A, una Citroën C15, la furgoneta que según la versión oficial usaban Anglès y Ricard. Esa pista encajaba con el relato policial y se dio por buena. Vehículo B, un todoterreno, tipo Land Rover o Nissan Patrol, con neumáticos más anchos, dibujo de tracción profunda y mayor peso por eje. Nunca se identificó.
Vehículo C, un turismo mediano, probablemente un Renault 21 o Ford Sierra, con rodadura más fina y simétrica. Tampoco se identificó. Hasta aquí podría parecer un detalle menor, pero el orden de las huellas lo cambia todo. Las marcas del todoterreno estaban por encima de las de la furgoneta Citroën. Esto significa que el todoterreno llegó después, no antes. En criminología vial, eso se llama superposición de rodaduras y permite establecer un orden cronológico de los movimientos en la escena. Si la C15 fue la primera en pasar y el todoterreno pisó después, entonces el escenario fue revisitado. Y en un caso cerrado como el de Alcácer, eso es un problema enorme. La explicación oficial fue casi insultante. Según la Guardia Civil, las huellas del todoterreno y del turismo probablemente pertenecían a curiosos, periodistas o senderistas que pasaron por la zona después del hallazgo. Pero hay un detalle que desmonta esa versión. Las huellas del todoterreno no estaban sobre el camino principal, sino dentro del perímetro del hallazgo, justo donde los cuerpos fueron encontrados y las mantas depositadas. Es decir, dentro de la escena del crimen. Un área que supuestamente estaba acordonada. ¿Cómo llegaron esas marcas allí? ¿Quién tenía acceso a un todoterreno después de la supuesta localización del lugar? Nadie lo sabe, porque nadie lo investigó. No se revisaron matrículas de todoterrenos en el área. No se compararon con vehículos de vecinos, cazadores o personal de cuerpos de seguridad. Y sobre todo, no se cruzaron los datos con conductores con antecedentes. Simplemente se archivó el hallazgo. Otra vez. Pero las huellas no mienten. Los neumáticos, como las huellas dactilares, tienen un patrón único. El desgaste, la presión, el dibujo de tracción. Cada vehículo deja su firma. Y en la romana había 3 firmas distintas, 3 vehículos, 3 historias sobre el mismo escenario. Ahora avancemos hasta 2025. Miguel Ricard, después de más de 30 años, rompe el silencio y dice algo que lo cambia todo. Los cuerpos fueron trasladados después del hallazgo. Esa frase, por sí sola, contradice la versión oficial, y cuando la pones junto a las huellas, todo encaja. Si los cuerpos fueron movidos, alguien tuvo que hacerlo. Y para trasladar 3 cuerpos se necesita al menos un vehículo amplio. Pero si además había 7 personas implicadas, como Ricard ha declarado recientemente, entonces hablamos de 2 o 3 vehículos mínimo, justo los mismos que dejaron su rastro en la romana. Y hay otro punto inquietante. El todoterreno que llegó después de la furgoneta podría haber transportado los cuerpos o manipulado la escena, quizá para reacomodar los cadáveres, colocar las mantas o incluso alterar la posición de las pruebas antes del hallazgo oficial. Esto coincide con varios informes que señalan inconsistencias entre las fotos originales y los informes forenses posteriores, como si los cuerpos hubieran sido movidos entre un momento y otro. ¿Quién tendría acceso a un todoterreno en 1993? No cualquiera. Los Land Rover y Patrol eran vehículos caros, usados por empresarios, cazadores, cuerpos de seguridad, militares y altos funcionarios. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Coincidencia que ese tipo de vehículo aparezca exactamente en el perímetro de uno de los crímenes más mediáticos de España? Difícil de creer. Y si además ese todoterreno llegó después del vehículo de los acusados, significa que alguien sabía exactamente dónde estaba el lugar, alguien que tenía información precisa y acceso libre. El terreno de la romana se convirtió en un tablero de huellas, y como en un tablero de ajedrez, cada movimiento deja rastro. El problema es que nadie quiso mirar el tablero completo, solo las piezas que encajaban con la historia oficial. Quizá las huellas del todoterreno no pertenecían a curiosos, quizá eran las de los cómplices, los que movieron los cuerpos, los que ajustaron los detalles para que la historia cuadrara. Quizá por eso se necesitaban 3 vehículos, porque 3 vehículos significan organización, logística, coordinación, no un crimen impulsivo de 2 fugitivos desesperados. Los informes forenses del caso Alcácer contienen una verdad incómoda, una verdad escrita en el cuerpo de las 3 víctimas, una verdad que, por más que se intentó ocultar entre tecnicismos y páginas de informes, sigue gritando lo mismo. 2 personas no pudieron causar todo aquello. Comencemos por los datos fríos, los números que no mienten. Miriam García, 47 heridas de arma blanca, 3 tipos diferentes de arma, un cuchillo, una navaja y un objeto punzante que jamás fue identificado, contusiones en 8 zonas distintas del cuerpo y marcas de estrangulamiento con 2 patrones diferentes de manos, una más grande, con dedos largos, otra más pequeña, con presión desigual, 2 manos.
2 agresores, actuando al mismo tiempo. Toñi Gómez, 32 heridas de arma blanca, fracturas en varias costillas con impactos desde 3 ángulos diferentes, lo que implica movimiento simultáneo a su alrededor, y hematomas defensivos en los antebrazos y muñecas con 4 patrones de agarre diferentes, 4 estilos de fuerza, 4 formas de sujetar, no 2. Desiree Hernández, 28 heridas de arma blanca, un traumatismo craneal severo causado por 2 objetos contundentes diferentes, con texturas de impacto distintas, uno metálico, otro romo, y marcas en las muñecas que muestran que fue retenida por varias personas al mismo tiempo, en direcciones opuestas. Eso no lo hace un solo hombre, ni siquiera 2. El propio informe forense oficial de 1993 lo advertía de manera clara. El patrón de lesiones sugiere la participación de al menos 4 o 5 agresores actuando simultáneamente, y esa frase fue lo más cerca que la verdad estuvo de salir a la luz, porque después todo cambió. La versión policial se impuso rápidamente. Ricard y Anglès, 2 delincuentes, actuando con extrema violencia durante horas. Esa explicación cerraba el caso. Era simple, directa y falsa. Porque hay una realidad que ningún relato puede negar. El cuerpo humano tiene límites. 2 hombres no pueden causar de forma simultánea heridas con 3 tipos distintos de armas blancas, estrangular con 2 patrones de manos diferentes y sujetar a 3 víctimas en posiciones opuestas durante tanto tiempo. Físicamente imposible, ni siquiera con violencia extrema. Los criminólogos lo saben, los forenses también, los informes de patrones de agarre, las trayectorias de heridas, las posiciones defensivas de las víctimas, todo apunta a lo mismo. Hubo más de 2 personas, y hay más. Los peritos independientes que revisaron años después las autopsias notaron detalles inquietantes. Algunas heridas tenían diferencias de profundidad y dirección que solo se explican si distintos agresores empuñan el arma. Además, los hematomas defensivos mostraban niveles de fuerza variables, algunos compatibles con manos masculinas grandes, otros con fuerza menor, quizá femenina o de persona más joven. Eso sugiere una participación múltiple, incluso de perfiles distintos de agresores. Si Ricard y Anglès fueron los únicos, ¿cómo explican eso? ¿Cómo explican las heridas simultáneas en zonas opuestas del cuerpo? ¿Cómo explican que en 2 víctimas haya 2 patrones de estrangulación diferentes? No se puede. Por eso, se ignoró. El informe forense quedó sepultado bajo miles de folios y el foco mediático hizo el resto. La historia que se repitió fue la de 2 monstruos y el público la creyó. Era más fácil, más digerible, más útil políticamente. 30 años después, en 2025, Miguel Ricard rompe el silencio, y sus palabras parecen escritas para responder al propio informe de 1993. Dice: el forense dijo mínimo 4 o 5 agresores, yo digo 7. Las matemáticas siempre cuadraron. Lo que nunca cuadró fue la versión oficial, porque admitir 5 agresores significa admitir que 3 siguen libres. Y eso, políticamente, es inaceptable. Y tiene razón, no solo por la lógica del número, sino por la evidencia física, el patrón de heridas, el tipo de contusión, la variedad de armas, la intensidad de la violencia. Todo indica coordinación, un ataque prolongado con diferentes agresores actuando al mismo tiempo, en espacios cerrados, alternándose entre control y agresión. Eso no es improvisación, eso es método. Los expertos en perfil criminal coinciden. Cuando un crimen muestra multiplicidad de armas, sincronía de movimientos y violencia sostenida, no se trata de un crimen individual, sino de un acto grupal, a menudo con jerarquías internas, y eso encaja demasiado bien con la versión que Ricard da en 2025, un grupo de 7, con roles definidos. Unos mandaban, otros ejecutaban, y él obedecía. Entonces, ¿por qué nadie revisó los informes médicos? ¿Por qué no se reabrió el caso cuando la ciencia moderna permitió comparar lesiones, materiales y ángulos con precisión milimétrica? Porque hacerlo implicaría reconocer que la investigación original fue deficiente, y eso, en un caso con tanta presión política y mediática, era simplemente inasumible. La versión oficial parece sencilla, tanto que durante años nadie se detuvo a analizarla con lupa. Según el relato policial, el 13 de noviembre de 1992, alrededor de las 18:30 horas, Miriam, Toñi y Desiree salen de Alcácer rumbo a una discoteca cercana. A las 19 horas, Miguel Ricard y Antonio Anglès las interceptan haciendo autostop. Y apenas media hora después, a las 19:30,
ya están en La Romana, un paraje remoto a 40 kilómetros de distancia donde supuestamente comenzaría todo. El resto es el relato que todos escuchamos. Durante días o semanas, las niñas habrían permanecido allí, sufriendo torturas atroces hasta su muerte, ocurrida en algún momento entre el 13 y el 27 de noviembre. Después, los cuerpos permanecieron ocultos en ese mismo lugar durante casi 2 meses, hasta que un apicultor los encontró el 27 de enero de 1993. Todo encaja hasta que entra en escena la ciencia forense, porque cuando los entomólogos analizaron los restos, la línea temporal se derrumbó por completo. El análisis entomológico forense, el estudio de las larvas y su desarrollo en los cuerpos, reveló algo imposible de ignorar. Las larvas halladas estaban en un estado de madurez que solo corresponde a 5 o 7 días de exposición, no a las 2 semanas que marca la versión oficial. En otras palabras, cuando los cuerpos aparecieron, no llevaban allí 14 días, sino apenas 1 semana, y eso es irrefutable. El ciclo vital de los insectos no miente, porque depende de variables biológicas exactas: temperatura, humedad, oxígeno. La temperatura media en la zona de La Romana durante noviembre de 1992 fue de 12 a 15 grados centígrados, demasiado cálida para ralentizar tanto la descomposición. A esa temperatura el desarrollo larvario habría sido mucho más rápido si los cuerpos hubieran estado expuestos desde mediados de noviembre. Pero no lo fue. Las larvas decían otra cosa. Los cuerpos fueron depositados a finales de mes. Los médicos forenses confirmaron lo que los insectos ya habían insinuado. El análisis de los tejidos musculares y viscerales mostró un nivel de descomposición correspondiente a entre 8 y 10 días post-mortem, no 40 o 50 como decía el expediente. Incluso se detectó rigidez cadavérica parcial, algo que no puede existir después de más de 1 semana si el cuerpo ha estado expuesto al aire libre. Es decir, los cuerpos no llevaban 2 meses muertos, llevaban como mucho 10 días. Y si murieron 10 días antes del hallazgo, entonces no murieron el 13 de noviembre. El contenido gástrico fue otro golpe para la cronología oficial. En el cuerpo de Miriam García se encontraron restos de fruta de temporada primaveral, concretamente de variedades que no estaban disponibles en España en noviembre, una contradicción imposible de explicar si realmente murió ese mes. En el caso de Toñi Gómez, se hallaron trazas de un medicamento recetado a una persona de su entorno 1 semana después del secuestro. Un dato que, de confirmarse, situaría a Toñi con vida al menos hasta el 20 o 21 de noviembre. Los informes lo recogieron, pero nadie quiso unir los puntos. ¿Y qué hizo la policía ante estas evidencias? Nada, o peor que nada, las descartó. El informe entomológico fue etiquetado como no concluyente. Se justificó la discrepancia con una frase que hoy suena casi irónica: el frío ralentizó el proceso de descomposición, pero no lo hizo. Con 12 grados de media, no hay ralentización significativa. No la hubo, ni podía haberla. Era una excusa, una forma de proteger una historia que ya estaba cerrada antes de ser contada. Y lo más grave, nunca se investigó dónde estuvieron las niñas entre el 13 y el 20 de noviembre. Ningún registro de movimiento, testigos, ni análisis de entornos alternativos, como si esos días no hubieran existido. 33 años después, Miguel Ricard rompe el silencio, y sus palabras resuenan como una pieza que encaja en el rompecabezas que la ciencia ya había armado. El crimen no ocurrió en La Romana. Las niñas no estaban allí durante esos días. Estaban en otro lugar, con otras personas. Los cuerpos fueron trasladados a La Romana días antes del hallazgo, y eso explicaría absolutamente todo. Las huellas del todoterreno sobre las de la furgoneta, los cómplices moviendo los cuerpos, las fibras textiles desconocidas, ropas de personas que nunca fueron identificadas, los ADN no coincidentes en las cuerdas, hombres distintos a Ricard y Anglés, la descomposición anómala, los cuerpos muertos solo pocos días antes de ser hallados. No fue un crimen improvisado, fue una operación organizada, con logística, con traslado, con planificación y, lo más perturbador, con un encubrimiento posterior. Cada prueba que parecía aislada ahora cobra sentido. Las fibras, las huellas, los ADN, los tiempos biológicos, todas apuntan a lo mismo. Las niñas no murieron en La Romana, murieron en otro lugar, posiblemente cerrado, controlado, y fueron depositadas allí para simular una historia más simple. Y mientras tanto, la versión oficial sigue repitiéndose una y otra vez, como si las larvas, los tejidos y los relojes biológicos no hablaran más claro que cualquier testimonio humano.
Estas 5 pruebas no prueban inocencia, tampoco culpabilidad, pero prueban algo peor, que la verdad completa nunca se quiso buscar. Las fibras, los ADN, las huellas, las lesiones y la línea temporal, todas apuntan a una sola conclusión: la versión oficial no encaja. El caso Alcácer no solo es una historia de horror, es una historia de silencios, omisiones y miedo, porque la justicia a veces no falla por falta de pruebas, falla por falta de voluntad. 30 años después, seguimos sin respuestas, y esas 5 pruebas siguen esperando ser escuchadas.